Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy nos vamos a cortar el cabello nosotros mismos. Esta técnica es muy sencilla, solamente vamos a necesitar colas, una tijera, preferiblemente que sea para cortar cabello, nada más que la tengas destinada para eso, y un cepillo. Como les comento, es muy sencillo, yo tengo añales cortándome el cabello sola. Lo que yo hago es separarme el cabello en dos secciones. Primero, la parte de arriba, que por ahora no la voy a tocar, la voy a colocar hacia adelante, lo voy a peinar y me lo voy a amarrar para que no me interfiera en el otro corte que voy a hacer. Y luego de que estamos así, con esta pinta espectacular, voy a peinar lo que me queda de cabello hacia adelante. Aquí es donde viene el truco. Mira, así para poderlos ver. Aquí es donde viene el truco. Mientras más adelante coloques el cabello, más triangular, más en V te va a quedar. Mientras más atrás, más recto te va a quedar. Entonces allí ya depende de lo que tú quieras. Yo lo voy a poner bien adelante. Vamos a peinar todo el cabello hacia adelante, lo más hacia adelante posible. Y luego de que lo peinamos perfectamente, nos hacemos una cola lo más centrada posible. Es decir, que no esté ni para acá ni para acá, sino en todo el centro. Recordemos que esta, que es la que está por debajo, la ignoramos por ahora. Ahora tomo otra cola, la coloco más o menos en el centro, esto para que me dé como un poquito más de estabilidad cuando vaya a hacer el corte. ¿Sí? Y ahora es donde voy a cortar. Voy a calcular más o menos cuánto quiero de corte, aproximadamente unos 3 dedos voy a cortar. Vamos a ver primero con 3 dedos. Allí es donde voy a colocar la colita. Bien apretada. Un poquito, más o menos todo esto es lo que voy a cortar. Y lo voy a cortar por arriba de la cola. ¿Está? Entonces ahora cuando me queda así, totalmente recto, lo que me gusta hacer es cortar hacia arriba, vuelvo a peinar, quitar esta cola un momento, vuelvo a peinar para ver si de verdad está recto. Es que nos quede recto, pelitos más finitos que el resto del cabello. Esto para que no quede como que todo recto así feo, sino que se vea disimuladito el corte. Ya cuando vemos que está totalmente recto y que sienten que las punticas están sabrositas, sanas, vamos a soltar la cola y la mandamos hacia atrás. Vamos a hacer un procedimiento, pero con este pedacito que tenemos aquí adelante. Entonces voy a peinar muy bien otra vez. Con la cola más grande lo voy a amarrar en el centro, igualito, que quede en todo el medio de la cabeza, que así, recto. Coloco la cola en el centro, la amarro muy bien. Vean cómo están estas puntas, ya están sin brillo, están sin vida, están todas secas. Eso es lo que vamos a cortar. Voy a cortar aproximadamente unos 5 dedos. Corto. Listo. El mismo procedimiento, corto hacia arriba. Vean la diferencia de cómo teníamos las punticas antes y cómo están ahora. Están muy lindas, se sienten muy lindas y muy sanitas. Ahora sí, retiro y hacia atrás. Vean que ya en la parte de adelante se ven unos pelitos más cortos, pero ya están mucho más sanos. Me encanta. Ya se queda el cabello luego del corte. Vean que por acá tenemos unos pelitos más corticos.
Lo que más me gusta de esta técnica es que, si se dan cuenta, mantiene el largo, pero le da un toque más de soltura al cabello, le da una forma muy bonita y aparte de eso lo sanamos. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos y dale al botón de la campanita para que te llegue la notificación cada vez que hay un nuevo contenido. Nos vemos pronto. Chao, chao.